Satán es únicamente una fuerza de equilibrio, no tiene ningún tipo de personalidad y es indiferente a los problemas de la humanidad. En el satanismo moderno, el lugar de la deidad lo ocupas tú. Okay. Tú eres esa deidad a la que adorar, si lo quieres ver así. El trabajo con los demonios no es ni bueno ni malo. Los demonios normalmente tienen una energía más salvaje, más caótica, descontrolada. Como yo ando en malos pasos porque tengo un demonio y ese demonio es el que me tienta o me anda checando. O sea, tú hazte responsable de lo que estás haciendo. ¿Por qué sales a tomar, a embriagarte y sabiendo que te está haciendo daño? No le eches la culpa al demonio. O sea, para mí se me puede aparecer Satán como un señorzote con cuernos. Hay gente que dice que se le aparece en forma de una mujer. Hay gente que dice que se le aparece en forma de una cabra. Hay satanistas, teístas que creen que el infierno es como una pachanga donde vas a estar con Satanás. Mucha gente se acerca al satanismo buscando esa emancipación de la ideología cristiana. Y la manera, pues sí, más efectiva de hacerlo es ridiculizando esa cultura. Qué rollo, mis hermanos. Aquí Eduardo Saavedra en un episodio más de su podcast Relatos Biker, el podcast. Y el día de hoy, mis hermanos, como todas las semanas, me encuentro con un invitado muy especial, de mantenerle largos, carnales, con un invitado que me hacía ya mucha ilusión, a pesar de que relativamente hace poco pues lo contactamos. Me hacía demasiada ilusión, ya que pues todos saben que estos temas para mí son algo especial. Entonces me complace para mí anunciarles que el día de hoy tenemos a Alejandro Adfarcos. Él es divulgador satánico y estamos ahorita con él para que nos desenglose, nos aclare todas las dudas que podemos tener acerca de este gran tema. Carnal, bienvenido. Hola, buenas noches. No, muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio. Yo creo que es mutuo que nos vamos descubriendo. El algoritmo, los caminos del algoritmo son misteriosos y mucho he aprendido también de la cultura biker gracias a ti y está muy interesante. Por ahí a lo mejor van a salir algunos temas de me preguntas, te pregunto, va a estar interesante. Claro, adelante, para mí es un honor. Pues primero que nada, carnal, lo dicho, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre digo y sostengo que ahora sí que el tiempo es oro y se agradece que me regales algo de tu tiempo para pues estar aquí en este proyecto, mi hermano. No, de que no es un honor también y a lo mejor va a sonar medio a prédica, pero mientras más espacios pueda abarcar el satanismo para dilucidar o más bien desmitificar estas pues, bulos, desinformación que existe alrededor de esta práctica, pues qué mejor, ¿no? Excelente, carnal. Antes de empezar, mis hermanos, recuerden seguir a nuestro gran invitado en sus redes sociales. Carnal, ¿en dónde te podemos encontrar? De momento, donde estoy más activo es en TikTok, donde estoy subiendo casi todo mi contenido por partes. Estoy empezando un canal en YouTube donde realmente ahí están los videos completos de los temas que estoy exponiendo, pero en cualquiera de los dos lugares me pueden encontrar. Tengo Instagram, tengo Facebook, pero casi no los reviso. Entonces, cualquier cosa, pues, en esas dos redes. Muy bien. Ya saben, de como quiera, bandita, todas las redes sociales las voy a estar dejando en la descripción del video, como siempre, y pues a darle. Carnal, vamos a empezar este rollo si estás de acuerdo. Me gustaría preguntarte, mi hermano, o que nos dieras ahora sí, bueno, primero que nada, primero lo primero, dirían por ahí, ¿no? ¿Cuál es la historia, mi hermano, o cuál es el desarrollo de tu, pues se puede decir que personaje dentro de las redes sociales? ¿Y por qué decides empezar a divulgar lo que vendría siendo el satanismo? Me encanta que lo preguntes como el personaje, ¿no? Porque creo que es muy apropiado. O sea, me van a encontrar así en la calle y no ando de corbata y chalequito y con los símbolos del demonio, no. O sea, somos como cualquier persona ahí se mimetiza a uno, pues es normal en el satanismo. Pero sí, tiene una historia mi personaje. No sé si por ahí has visto contenido de otro satanista que se llama El Alquimista de la Oscuridad y también es como una amalgama con otro creador de contenido que nada que ver tiene con el satanismo,
se llama La Botica del Éter. La manera que tienen ambos de hablar, de expresarse, es muy teatral, pero a la vez como muy correcta, como de una estirpe elevada hasta cierto punto. Es algo que me llamaba la atención. Por ahí todavía no entraba el satanismo ya vino un poco después, pero siempre me ha gustado esto de la actuación, siempre me ha gustado esto de interpretar un personaje y al fin de cuentas, o sea, en las redes sociales, ahora sí que nos tocó una era donde siempre estamos mediados por estos videos, por las publicaciones en Facebook. Nuestra personalidad como que parece que está seleccionada a dedo, como que nos vamos maquillando, vamos agarrando una máscara, un personaje y es como nos presentamos al mundo. Pues yo quería que la gente tuviera esta primera impresión de mí, de que lo que estoy haciendo me lo estoy tomando por ahí un recorrido con, más que nada por curiosidad, porque creo que el satanismo se mueve principalmente por el motor que es la duda. Y llegué a una organización que aquí en México pues estaba siendo bastante reconocida, el Templo de Satán, y yo me propuse, porque los proyectos que ellos habían llevado a cabo me parecían muy provechosos en relación al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de culto. Yo quería participar de eso. Pensaba que la historia o que ellos estaban haciendo historia y quería formar parte de ese cambio. Entonces me puse a estudiar, me puse a indagar, también me puse a indagar de otras religiones porque yo pues nunca he, digamos, nunca me había identificado con ninguna corriente espiritual hasta el momento. Y pues ya de por sí el satanismo lo lees tú, no sé si en algún momento te has acercado acercado a alguno de los textos como la Biblia satánica o las escrituras satánicas, que es un poco menos conocido, o algunos ya más esotéricos como este, que es el super ciprianillo, que es el recetario de brujería y el grimorio por excelencia para los grupos que van empezando. Y como que te va envolviendo su narrativa, las declaraciones que tiene, la manera en que te aproxima a los temas y a sus conceptos, parece como que muy familiar. Entonces, pues ya se deja uno tentar por el demonio y cada vez te vas metiendo más en la oscuridad. Y al fin de cuentas le encontré como me enamoró, no tanto la parte simbólica, todo lo que está por fuera, las formas, los pentagramas, sino lo que está de fondo. O sea, ¿por qué se hace lo que se hace? De ahí fue donde me clavé y empecé a investigar más a fondo. Y pues hasta el momento han pasado muchas cosas. He estado en varios proyectos, he estado en varias manifestaciones incluso. Y ahorita estoy aquí tratando de divulgar una perspectiva un poquito más aterrizada de lo que es el satanismo. Ok, carnal. Quería preguntarte, pues se han escuchado mucho que hay algunas subramas o divisiones, ¿no? Tomando, por ejemplo, las religiones que más se conocen o que la mayoría de las personas tienen, que es el cristianismo, que están los católicos, están los hermanos, testigos de Jehová, protestantes y demás, y todos están englobados ahora sí que a una misma deidad, ¿no? ¿Verdad? Eh, Quería preguntarte, se ha escuchado mucho que, por decirlo, no me acuerdo dónde vi una imagen que decía que no era lo mismo ser satánico a ser satanista, ¿no? Porque según una parte era tal cual la adoración a Satanás y otra parte era una ideología más filosófica. Una era un dogma, una religión y otra era una filosofía. Entonces, en este caso, ¿estás tú de acuerdo con esto? ¿Tú en qué lado de esas dos partes estás? ¿O cómo se mueve ese tema? La ventaja hasta cierto punto de que esto sea una religión joven es que vamos viendo esos debates, ¿no? Esas transformaciones que no están así hace 2000 años, con los cismas en el cristianismo, por ejemplo, o hace 5000 años con los egipcios, no, es algo que está viviendo actualmente. Y uno de los debates es justamente eso, están los satánicos y los satanistas. Esta idea como que sí empezaron como que se trataron de distinguir los que sí siguen una corriente teísta para diferenciarse de lo que es lo lavellano, ¿no? Que es el satanismo moderno. Ellos son los que empezaron a decir, no, los satánicos somos nosotros, los que sí adoramos al diablo, los que somos los verdaderos satanistas. Y mucha gente se va con esa idea.
Pero al fin de cuentas, entre satánico y satanista, solamente la diferencia es que uno es el adjetivo y el otro es ay, ¿cómo se llama? El pretérito, y ya. Ok, Pero sí, no es algo con lo que yo estaría de acuerdo, porque de alguna manera es este cisma, ¿no? El decir, no, yo no tengo nada que ver con los lavellanos o con el satanismo moderno. Esa es otra cosa. Ellos son una ideología, son filosofía, pero yo sí soy religión, mi práctica sí es espiritual. Suponen que en el satanismo moderno, que es la corriente que yo promuevo, no hay una conexión espiritual, ni tampoco un proyecto trascendente, ni tampoco un trabajo introspectivo. Claro que lo hay, pero es híjole, a lo mejor si te llegan a ver algunos teístas, pues no les va a gustar, pero es un trabajo mucho más aterrizado, mucho más riguroso, requiere mucha más disciplina. Que si viernes de color negro y pícate el dedo y con unas gotitas invocas a Lucifer, no, de este lado no es así. Requiere muchísimo más disciplina, muchísimo más estudio y lo más importante, mucha duda, porque tienes que constantemente renovar y moverte del lugar de tus creencias. claro. Muy bien, carnal. ¿Hace cuánto es que tú estás dentro de este movimiento? Ya tiene como al público unos 5 años más o menos. Pero, Desde un poco antes ya estaba yo como que coqueteando con la idea del satanismo, ok, pero así bien, bien empapado 5 años. muy bien. ¿Qué fue eso que te llevó a decir, sabes qué? Aquí es mi lugar. Porque desde niño, bueno, desde niños a la mayoría de las personas, pues se les inculca una religión, ¿no? Y ya después cuando vas, ahora sí que creciendo, te vas dando cuenta de que hay más cosas más allá. ¿Cuándo fue cuando tú dijiste, sabes qué? Pues no, yo no me siento cómodo en este lugar donde me pusieron, vámonos para este otro. ¿Cómo, vaya, por qué fue que tomaste esta decisión de ir? Y también algo muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué irte para el lado del satanismo y no de pronto para el lado del dodacateísmo o otras religiones que de pronto tienen algo en similitud, pero pues a la vez son muy distintas, ¿verdad? Y bueno, es que la motivación detrás de la propuesta religiosa es lo que más me atrae. Porque si tú miras el budismo o miras, incluso no tan lejos del cristianismo, ¿no? Los musulmanes o los mormones, que son más laxos, como que tienden a diluir tu yo. O sea, tu causa individual, lo que tú eres, pasa a segundo o tercer lugar y antes está la causa de la divinidad o la causa de la trascendencia. Tú tienes que, tu vida la debes a esa deidad o a esa trascendencia. De este lado no, es al revés. O sea, primero estás tú y tú eres el que construye ese sentido de trascendencia. Me parecía muchísimo más coherente y muchísimo más empoderador el yo apropiarme de esa responsabilidad de qué es lo que voy a hacer yo con mi espíritu, con mi causa, a delegarla a alguien más y que, yo voy a seguir la palabra de Dios o voy a seguir los Vedas, ¿no? O sea, no, de este lado yo lo estoy construyendo, yo me estoy haciendo mi propio camino. Claro. Hoy día, carnal, a pesar de, pues, esta supuesta libertad de expresión, o a pesar de que muchas cosas están, ya no son tan tabú como antes, hay algunas cosas y hay algunas personas que todavía tienen de pronto muy arraigado el deber ser, ¿no? Yo te quiero preguntar a ti, carnal, tú, pues lógicamente uno no anda diciéndole a la sociedad tal cual, que veas a alguien en la calle, soy satanista o soy esto, ¿no? Pero para las personas que de pronto supieron que tú practicabas el satanismo, no nos vamos tan lejos a nivel núcleo familiar. ¿Fue difícil o has visto que de pronto la sociedad todavía tiene un rechazo hacia esas prácticas? Pues digamos que fuera de mi círculo cercano, sí hay un rechazo como general, porque pues la norma es que todos piensen que el satanismo es malvado o que la gente satánica es violenta. Como en mi círculo cercano yo siempre he sido muy abierto, tipo lo que me interesa lo platico y trato como que discutir sobre eso. Y dentro de mi círculo cercano,
como yo siempre he sido muy abierto, los temas que me interesan, los tópicos que voy tocando, me gusta discutirlos, así como de, oye, papá, ¿ya viste esto? Que dicen que es el satanismo y dice así y así y así, y este señor pelón es el que lo inventó y así, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues también como que en mi familia no son así cerrados o dogmáticos, entonces también les gusta compartir. Eso me ha ayudado también a llevarlo a fuera de casa, que no es como que tú dices, ¿no? Todo el tiempo decía, soy satánico, soy satanista, sino que de repente sale algún problema o alguna noticia de interés del momento y doy mi perspectiva desde esta postura del satanismo y de ahí van saliendo otros temas, se va rozando y se va notando que no es algo maligno, no es algo intrínsecamente diabólico, malvado, sino que únicamente es otra perspectiva distinta que parte de un punto más individualista, pero como que hasta cierto punto eso también atrae a la gente. De Ah, hecho, así como para devolverte un poquito el balón, me llama la atención que tú como biker, porque también te stalkeo un poquito, te llama la atención el satanismo, te llama la atención en general los temas que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo demoníaco, te gustan las formas esotéricas o el diablo. ¿Qué es lo que te atrae del satanismo? bueno, en sí todo empezó con la curiosidad, ¿no? Como todos. Y yo siempre he sido mucho de filosofar las cosas, ¿no? Mm. En la casa somos una casa vaya, con una religión católica, pero yo siempre he sido mucho de filosofar las cosas, ¿no? No soy ateo, no soy anticristiano, pero sí es como de que te dicen de pronto, el, te vas a ir al infierno si haces esto, ¿no? Y yo, pero ¿por qué? ¿Verdad? O me gusta mucho un pensamiento que vi una vez que dicen que Lucifer estaba triste porque Lucifer nada más estaba siguiendo, como quien dice, órdenes de una mano del Dios que todos conocemos para mantener un equilibrio en la tierra, ¿no? Y toda la gente lo pintaba como malo, cuando realmente, pues no, simplemente estaba siguiendo órdenes, ¿no? Y otra también que decía, yo me he preguntado muchas veces, porque siempre está este estigma de que, ¿sabes qué? Si haces cosas malas, güey, te vas a ir al infierno, ¿no? Y luego en el infierno, ¿qué? Pues en el infierno vas a arder o te van a castigar demonios y, ok, ¿el diablo es malo? Sí. ¿Por qué si el diablo es malo, me va a castigar por ser malo, ¿no? O sea, no es porque no me va a premiar si soy malo como él, ¿no? Entonces, todo este rollo de la curiosidad que de una vez pues te adelanto, todo esto ha ido no solamente en este tema, sino cosas tan banales como el decir, ¿cómo funciona el control de la tele, no? Y me pongo a investigar, cómo funciona el control de la tele y demás. Pero pues fue como que guiando un camino hacia todos estos campos. Cuando recién vi uno de tus videos, el primero que vi, yo pensé que tu material era enfocado a la demonología. Y este es un tema que a mí me gusta mucho, me atrae mucho. ¿Por qué? Ahí sí no sabría decirte por qué, pero es un tema que me cuadra mucho, ¿no? Y cuando me dijiste que justamente era pues el tema del satanismo, sí fue como que mucho mejor, excelente, porque hay mucho desconocimiento, hay mucho tabú, hay muchas preguntas acerca de esto. Y yo ahorita nos pudiéramos estar aquí neta 5 horas y yo haciéndote pregunta tras pregunta tras pregunta de mi propia cosecha. ¿Por qué? Porque es un tema que a lo mejor no está, a lo mejor está muy resguardado o como tú dices, relativamente es nuevo, pero hay preguntas para aventar para arriba, ¿no? Y pues prácticamente es eso, o sea, como quien dice la curiosidad y la necesidad de respuestas, de filosofar de la vida. No, vas por muy buen camino. Tú sigue hacia donde te lleve la duda, ahí es. Que muy bien, mi hermano. Empezando haciendo el honor a lo dicho,
¿Cómo definirías tú, carnal, el satanismo? ¿Para dónde va esto? Es algo difícil porque, como te decía, no hay como un consenso general sobre lo que es el satanismo. Hay muchas propuestas. Yo insisto que la base filosófica la instituyó Anton LaVey y desde ahí su doctrina, si quieren verlo así, viene desde la escuela del individualismo objetivista de Ayn Rand, desde el anarco-individualismo de Stirner, el vitalismo de Nietzsche, o sea, hay muchas cosillas ahí y al final en lo que desemboca es en la búsqueda de la libertad, en derrumbar las verdades establecidas, las verdades absolutas que se pretenden terminadas, los ídolos sagrados que pretenden ser inamovibles y justamente también el desarrollo de tu propio proyecto de vida, o otros lo quieren ver como un proyecto trascendente, que giran alrededor de la figura del adversario, que es Satanás. Ya hay muchas interpretaciones variadas, hay gente que sí le atribuye una personalidad, una voluntad, un carácter a Satanás. Hay otras corrientes como la lavellana más ortodoxa que dice que Satán es únicamente una fuerza de equilibrio, no tiene ningún tipo de personalidad y es indiferente a los problemas de la humanidad. Hay corrientes que son un poco más radicales, donde ya le atribuyen incluso objetivos o que se creen en una batalla espiritual o una guerra contra el demiurgo y tienen que acelerar esta confrontación para cambiar de eón, como de otra manera de decir era. Hay muchísimas interpretaciones, pero lo constante siempre es esta lucha por la libertad, por el individualismo que gira alrededor de la figura de Satanás. Claro. Una pregunta un poquito puede escucharse chocante. ¿Ustedes, tal cual, una persona que se considera o que ya se reconoce a sí misma como satanista, se diría que es alguien malo? El problema también con eso, el problema es de ser una religión nueva. Me parece más coherente pensar las cosas más allá de bueno y malo. Si ya estás tomando una postura donde tú eres quien imparte el derecho y la justicia, entonces ya no puedes subyugarte a valores morales que son comunes, como lo es el bien y el mal. Lo que se hace de este lado es dilucidar a qué te va a llevar en la confrontación de tu voluntad contra la del resto. Si eso es provechoso para ti, es edificante para ti, o incluso no tiene que ser únicamente provechoso o negativo, porque ya volveríamos a caer en lo mismo, sino que eso tiene consecuencias y tú puedes hacer algo o puedes prevenir ciertas consecuencias. Por ejemplo, un caso que me gusta poner porque pues, es algo que está latente, cuando tú subyugas tu voluntad ya no es a Dios, ¿no? Ya no es a esta figura, este ídolo inamovible, sino dices, ahora yo voy a ser humanista y voy a velar por el bien de la humanidad, porque pues el satanismo es humanista, por ahí he escuchado esa declaración. Entonces ahora tu voluntad la estás abstrayendo a lo que desea la humanidad y lo que tú vas a hacer va a tener que siempre estar alineado con los intereses de la humanidad. Ahí ya tú podrías decir lo bueno es lo que beneficia a la humanidad, lo malo es lo que la perjudica, pero al fin de cuentas el que está haciendo eres tú. Entonces, si Ah, te haces consciente de que estás enajenando tu voluntad a otro ídolo nuevo que es la humanidad, te vuelves a apropiar de esa causa y ahora ya tú puedes otra vez pensar tu voluntad confrontada con la adversidad. Algo muy simple, tú y yo ahorita estamos de cierta manera confrontando nuestras voluntades y en ese choque pues está apareciendo esta conversación de la que tú y yo vamos aprendiendo algo nuevo. Y eso pasa con todo y todos los días, con toda la gente con la que convives. O sea, se piensa en términos no de bueno y malo, sino de cómo tú te sabes a ti mismo adversario en el mundo. claro, o sea, como quien dice, el tope personal sería la misma calidad moral. Es que sería ahí hablar sobre que la moral es subjetiva, pero la moral, la manera más simple que tengo de explicar la moral es como si fuera un eje. Si la ética es como que un plano horizontal, que es como el terreno de juego, es la mesa, digamos, la moral es un eje vertical y siempre en la cima está una autoridad que la imparte. Si tú dices, mi moral es subjetiva, yo decido qué es lo bueno y lo malo,
de alguna manera no te estás dando cuenta que estás abstrayendo esa categoría de bueno y malo a algo exterior a ti. Por ejemplo, dices, es que para mí en lo personal robar es malo. ¿Por qué es malo robar para ti? Porque de hacerlo va a privarte de tu libertad o va a privarte de ciertas cosas de tu dignidad. Estás delegando tu causa a la causa del Estado, a la causa de la ley. No es que tú decidiste que eso es malo, sino si yo hago esto, me va a perjudicar porque papá ley es la autoridad, me va a hacer algo a mí que yo no quiero. Es Claro. eso, o sea, no hay, diría que no hay moral en el satanismo, es sí directamente amoral, pero no porque abogue por el mal o porque quiera la discordia y directamente destruir todo, sino es porque no hay como una autoridad dentro del satanismo que imparta lo que es bueno y mal. Ok, muy bien, carnal. Ahorita, a raíz de esto que me acabas de decir, me acaba de llegar una pregunta que me hace mucha ilusión. Ahora me acaba de marcar aquí el final de la sesión. Dame chance de armar otra sesión y continuamos, ¿va? ¿Qué rollo, mis hermanos? Volvemos después de una pequeña parada técnica, no comercial porque nadie nos patrocina. Si alguien por ahí nos quiere patrocinar, patrocínenos. Pues volvemos, carnales, a darle con todo. Mi hermano, pues ahorita estábamos hablando de un poquito la línea delgada en lo que es la moralidad, ¿no? Lo que está bien visto, lo que podría ser bueno conforme al satanismo, mi hermano. Y me surgió una duda, pues un poquito, como quien dice, descabellada. Si bien, pues tomando como ejemplo, pues la religión que la mayoría de las gentes procesa, que es el cristianismo, y que a mi ver también es una de las religiones de más, extremistas, ¿no? De un lado o de otro. Porque, por decir, las religiones ahora sí que mesoamericanas o las culturas de los dioses aztecas, los dioses prehispánicos, pues hablaban de un lugar a donde la gente iba cuando moría y ahí era, dependiendo de lo que habías hecho, era el tiempo que estabas ahí para poder trascender, ¿no? Pero acá, si es, te vas al cielo o te vas al infierno, si eres bueno, a lo que ellos consideran bueno, te vas al cielo, ¿no? Y si eres malo, a lo que ellos consideran malos, te vas al infierno. ¿Qué es lo que surge la pregunta aquí, carnal? Mucha gente en la sociedad se divide un poquito, ¿no? Es como que, yo tengo, tal vez, hay gente que incluso poniendo el ejemplo más, técnico, el que usaste tú de robar, hay gente que tiene o de pronto siente necesidad de robar, ¿no? Los mentados, cleptómanos creo se llaman. Y hay muchas personas que sienten esta necesidad, pero su freno no es moral de ellos, sino es si robo me voy a ir al bote, ¿no? Me voy a ir a la cárcel. Ahora sí, como quien dice, una autoridad social. Y hay unos que más que una autoridad social es una autoridad dogmática, ¿no? De si robo, me voy a ir al infierno, ¿no? Entonces, me gustaría a mí preguntarte, ¿ustedes tienen algo así? ¿Tienen algo que digan, si obro mal me voy a ir al infierno? ¿O ustedes qué piensan que pasa una vez que el ciclo de la vida se concluye? Si me porto mal en el satanismo, me voy al cielo, ¿no? Ok. No, 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 para nada. Lo que pasa es que es lo que te comentaba al inicio cuando me preguntaba sobre las distintas perspectivas del satanismo. O sea, por lo menos dentro del satanismo moderno, no hay como que una noción universal de lo que pasa después de la muerte. Yo, a la conclusión personal a la que yo he llegado es que lo que prevalece es tu voluntad. O sea, un ejemplo de trascendencia en el satanismo que tenemos muy a la mano es el mismo Anton LaVey, que él dejó sus escritos, dejó su iglesia, su voluntad trascendió en esas cosas que hizo y sigue transformando el mundo. Entonces Ok, eso es lo que buscan normalmente los satanistas, la corriente un poquito más espiritual, si quieren verlo así,
sí tienen una noción como dualista entre lo que es la distinción de la carne y el espíritu, y depende también qué cosmovisión, pero pues algunos tratan como que diluir lo contrario al árbol de la cábala, o sea, en lugar de ser hacia la vida es hacia la muerte, o hay, en el caso del satanismo anticósmico, como que su espíritu se vuelve un guerrero más en las filas de esta guerra, batalla espiritual contra el demiurgo. O sea, es muy variado. Ahora sí que depende de de la cosmogonía, pero como que lo que es constante en todas las perspectivas del satanismo es que hay una voluntad que sigue transformando, que sigue modificando la realidad, ¿no? ¿Qué rollo, bandita? Volvemos otra vez después de otra pausa técnica no comercial porque no hay patrocinio, patrocínenos. Hay una disculpa, mis hermanos, pues como que ya saben que ustedes como espectadores nada más ven una pequeña transición, pero pues aquí hubo todo un caos, va. Bueno, mi hermano, hay una disculpa por la interrupción. Nos quedamos No. ahorita en todo este concepto de si hay, como quien dice, un más allá para lo que vendría siendo pues el satanismo, ¿no? O qué pauta marca pues el qué pasa, ¿no? Cuando ya no estamos en este plano terrenal. Entonces, pues si gustas continuar, carnal. Bueno, te digo que es muy diferente según la perspectiva del satanismo, desde la que estás pues, contestando la pregunta, pero me parece que el satanismo, bueno, de por sí rescata muchas nociones de lo que es la voluntad desde, pues digo, se le atribuye la distinción entre el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda al hinduismo. Y el satanismo justamente rescata esa noción de la voluntad desde esa cosmogonía del hinduismo. Y se entiende que la realidad ahí está constantemente en una eterna transformación. Se crea, se mantiene y se destruye. Entonces, el plantear que exista algo más allá de la vida es negar justamente este ciclo de transformación. Sería contradictorio decir, ah, no, es que hay una vida después de la muerte. Sería como ir en contra de la noción de lo que la naturaleza o la voluntad incluso significa, ¿no? O cómo es que estos te decía que hay muchas perspectivas variadas sobre lo que es la trascendencia, ¿no? Según qué postura del satanismo te apegues. Pero lo que parece ser más coherente es respetar la noción original de lo que es la voluntad, que es un concepto del que el satanismo se apropia directamente de la cultura del hinduismo. De hecho, en el hinduismo se le atribuye la distinción del sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha. A grandes rasgos, lo que dice es que la realidad está en un ciclo constante de transformación, que es la creación, lo que se mantiene, que sería Shiva el que crea, Vishnu el que sostiene, y no es cierto, Shiva es el que destruye, Shiva es el que sostiene y Brahma el que crea. Entonces, el decir hay una trascendencia, tipo una vida después de la muerte, sería justamente negar esta noción de la voluntad, sería ir en contra de lo que el satanismo de por sí desde donde él construye su cosmogonía. Tendrías que volver a resignificarlo todo. Normalmente las nociones que ya se apegan más a hay algo después de la muerte, un mundo espiritual, están más apegadas a la noción del cristianismo de lo que es la trascendencia, pero pues, ahí es un terreno muy fangoso. Ok, muy bien, carnal. ¿Tú Ahorita, pensarías que... eh, no, adelante. Es que nada más, tú estás más llegado a la idea de que sí hay algo después de esta vida, o sea, eh, algo va a pasar con tu espíritu o crees en el espíritu para empezar. Sí, claro. Yo soy más de la idea de este concepto de la renovación o la reencarnación hasta alcanzar un nivel energético más allá que te permita una trascendencia, ¿no? Eso es más o menos, pues, la idea a lo que me apego. Por ahí vi no sé si alguna vez viste Breaking Bad. Ajá. Hay una escena donde Walter White, que pues es el que hace Hal, el de Malcolm el de en medio, está enlistando todos
vaya, todos los componentes químicos por los cuales el cuerpo está hecho, ¿no? Que carbono, que calcio, todo eso. Y está haciendo su lista y le resulta en la lista de todos los componentes químicos un 98% del ser humano, ¿no? Entonces él dice, ¿dónde está ese 2%? Y la que está acompañándolo en ese momento le dice, es el espíritu, es el alma, el 2% que nos falta, ¿no? Sí considero que hay algo más allá de procesos químicos y biológicos que te hacen el ser, ¿no? La otra vez estaba entrevistando a un carnal también que él habla mucho de temas alquímicos y él pertenece a una, pues él lo denomina como culto, en el cual está muy enfocado a los dioses olímpicos y habla mucho de este tema de la trascendencia, ¿no? Que el ser humano está viviendo vidas hasta que aprenda a dejar, como quien dice, las cosas terrenales para poder trascender. Entonces esa idea me llama mucho la atención, que lógicamente pues no tenemos a ciencia cierta una verdad absoluta, ¿no? Porque ha habido incluso muchos testimonios de gente que ha estado pues ahora sí que desvivida algunos minutos y hay unos que te dicen, no, es que yo vi el tan dichoso túnel, ¿no? A la luz al final del túnel. Y hay otros que dicen que literalmente estuvieron en el cielo y otros que dicen que estuvieron en el purgatorio o el infierno. Pero realmente hay muchas cosas que puedes llegar a filosofar. El tema tal cual del que el cerebro pasa por ciertos estados químicos que te hacen tener esas visiones antes de morir, ¿verdad? Pero sí, realmente yo no estoy muy apegado a la idea de que te mueres y ya, no hay nada. Pero pues ahora sí, como quien dice, es una verdad que no tenemos y una verdad que dudo mucho que vayamos a tener, porque para eso necesitarías tú hacer una tecnología para poder revivir, ¿verdad? Quien ya estuvo muerto y no hablando de muerto 6 minutos, 7 minutos, sino quien ya estuvo ahora sí que unos años muerto para que te diga, ¿sabes qué? Pasó esto, no, pasó el otro, y hay muchas, anécdotas desde gente que jura ser, alguien reencarnado, hasta, por decir, el concepto de la Divina Comedia del infierno de Dante, ¿no? Que dice que viajó al infierno, entonces, sí es algo como que muy a nivel filosófico, porque realmente la verdad nunca la vamos a tener, ¿verdad? No, pues no, pero justamente ese problema de la verdad es algo que por lo menos desde el satanismo me interesa mucho, porque a lo mejor nos desviamos un poquito, pero desde este lado no se puede como decir una verdad absoluta, porque justamente iría en contra de los principios del satanismo. El decir, ah, no, esto es así y San se acabó, pues va a llegar otro y te va a decir, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿cómo estás tan seguro? ¿De dónde sacaste esa conclusión? Entonces hay una confrontación nuevamente. Claro. Yo pienso que como la realidad no tenemos acceso a ella absolutamente, entonces tenemos que constantemente contrastar nuestra perspectiva. O sea, yo comparo contigo qué es lo que tú has experimentado, cuál es la noción que tú tienes de lo real, la contrasto con la mía, ya tengo un panorama más amplio. Voy abriendo el abanico para acercarme ahora sí a lo real. Digo, yo tampoco, o sea, yo soy más de la idea de que esta es la única vida que tenemos. Eso es personal, no es lo que el satanismo te diría. Bueno, el de la ley sí, pero ya conforme ha estado evolucionando este pensamiento, pues va cambiando, ¿no? Pero yo personalmente pienso que esta es la única vida que tenemos porque no tengo certeza de que exista algo más allá. Entonces, vivir esta vida como si fuera la única, de la manera más plena, más gozosa posible, pero no estoy seguro de eso. O sea, si yo en algún momento contigo, por ejemplo, llegara a contrastar de que es que puede ser ese 2% que es el espíritu, y qué pasa con eso cuando muere, pues suena interesante, ¿no? Sería muy, muy interesante explorar esa parte. Claro. Y son temas de nunca acabar. La verdad son temas de nunca acabar porque hay tantas ramas que se van saliendo. Ahora sí que creas un arbolito
concepto original y de ahí van saliendo una y otra y no, que sí. Entonces sí es algo, pues como quien dice, la verdad que nunca se va a saber, ¿verdad? Sí. Bien, mi hermano. Tengo una pregunta, carnal. Aquí pues ya más o menos te dije cómo está el show y creo que son preguntas que la mayoría tendría, porque cuando no estás muy adentrado al tema del satanismo, pues de pronto puedes hacer algunos prejuicios o algunas falsas ideas que pueden o no ser ciertas, ¿no? En este caso, a la pregunta que voy, el mismo nombre lo dice satanismo, pero tal cual, ¿tienen, como quien dice, alguna deidad a la que adoran? Bueno, en el satanismo moderno, el lugar de la deidad lo ocupas tú. Ok, Tú eres esa deidad a la que adorar, si lo quieres ver así. Más bien es como más hacia el concepto original de lo que es la religión. Religión viene del religar, del volver a conectar con lo trascendente. Acá, pues en lugar de conectar con una figura absolutamente poderosa, absolutamente omnisciente, estas cosas que vendría siendo Dios, ahora eres tú el que ocupa ese lugar y vuelves a conectar contigo. Por eso es que el trabajo siempre dentro de la magia satánica es más introspectivo. O sea, hay una distinción, ¿no? Entre magia mayor y entre magia menor, que es más lavellano, pero la magia mayor es más psicodramática, es un ritual más elaborado, ocupa símbolos, cantos, cosas así, ¿no? Cosas que conecten contigo, que te hagan como que entrar en ese estado de gnosis personal para conectar con tu espíritu, con tu yo interno. Y luego está la magia menor, que es ahora, en lugar de ser hacia adentro, es hacia afuera. Yo con mi voluntad, con mi espíritu, voy a transformar el mundo alrededor. Una de las maneras más sencillas de hacerlo es con el glamour, o sea, la forma en que vistes, la forma en que hablas, cómo te relacionas con la gente, incluso con el arte que tú creas, yo diría incluso que este tipo de material, los videos y cómo comunicamos, también es un tipo de magia menor, porque estás transformando el mundo con los mensajes que das, con incluso tú podrías decir que hay gente que le has cambiado la vida hasta cierto punto porque les das información que no conocían y a lo mejor les despiertas esa chispita para que tú que estás metido más en el mundo baker, a lo mejor hay gente que ahora le interesa y quiere convertirse en baker y no lo hubiera hecho si no te hubiera conocido. También nosotros todos estamos haciendo magia todo el tiempo. ok, muy bien, mi hermano. Ahora, en tema personal, claro, anudado a lo que es el satanismo, pero para ti, mi hermano, todo este concepto de los Para demonios mí, o espíritus de bajo astral, ¿lo tienes presente? es que eso de bajo astral es una cosa que se inventó el señor de la Wicca, se me olvidó cómo se llama el señor, como para justificar otra vez, no, es únicamente ponerle otro nombre a lo bueno y lo malo. O sea, lo malo es lo de baja vibración o bajo astral o como le dicen ellos, sanguijuelas o parásitos espirituales, cosas así. Pero al fin de cuentas es volver a reproducir lo mismo que el cristianismo ya nos viene diciendo, que hay entes malos, entes buenos que son desencarnados, ángeles y demonios, es lo mismo, nada más lo pasas a otro mundo. Yo pues a lo mejor sí voy a platicar un poquito, no tanto, porque yo trato de mantener como el trabajo mágico personal muy privado, pero el trabajo con los demonios no es ni bueno ni malo, sino tú estás tratando de obtener una fuerza de ese ente. O sea, los demonios normalmente tienen una energía, si tú quieres verlo así, más salvaje, más caótica, descontrolada, que eso lo puedes tú utilizar para empoderarte y transformar. Por ejemplo, Satán viene siendo la ira, viene siendo hasta cierto punto la destrucción, pero, o sea, el sentir ira no es malo. O sea, tú sientes ira porque algo está truncando tu camino. O sea, es como ese impulso muy natural de querer quitar eso o algo que te trunca para seguir expandiéndote. Entonces, a través del trabajo con Satán, tú puedes o darte cuenta de qué es realmente el objeto de tu ira para atacarlo y moverlo del lugar o transformarlo o en todo caso destruirlo, o interiorizarlo y asimilarlo para que no sea algo que te domine.
sino que algo que sea o una herramienta o algo que sea parte de ti, algo que no te enajenes, sino que tú integres dentro de tu carácter y puedas entenderlo y trabajar con ello. Más o menos por ahí va el trabajo con los demonios. Se entiende como malo porque normalmente pues está normalizado que las emociones negativas pues, tienes que evitarlas, ¿no? El estar triste no estés triste, el estar enojado, no, no, ¿cómo vas a estar molesto? Siempre sé feliz, siempre sé optimista, pero eso a la larga es contraproducente. También entender la parte oscura, la parte mala, que no es tan cómoda, también nos ayuda a crecer. Ok. Hay un pequeño aspecto que se ha escuchado mucho a lo largo de pues toda la existencia de personas que han tenido avistamientos o han tenido de pronto una convivencia con este tipo de seres y hay un factor que siempre se repite. Este factor por lo regular es que estos seres se les manifiestan en su mayoría cuando son de forma no voluntaria a personas que están haciendo algo de pronto no correcto, ¿no? Te lo pongo en este ejemplo. Hay personas que, bueno, conocí hace muchos años a un carnal que le gustaba mucho pues el vicio, ¿no? Entonces él platica que un día iba caminando así por la calle, iba para su casa y pues en un estado muy inconveniente. Y él dice que de así desde la nada, o sea, seco, lo paró alguien y donde él volteó a verlo, porque esa persona era alguien muy alto, donde volteó a verlo, pues dice que le vio la cara y era una cara, eh, se puede decir, con unos rasgos muy marcados a lo que te pintan siempre como la representación del demonio, ¿no? Y esta persona dice que desde ahí anduviera o no anduviera en un estado inconveniente, lo veía, ¿no? ¿Tú por qué crees que pase esto de que se relacionan los avistamientos no, que tú no quieres, que no son voluntarios de tu parte, de este tipo de seres cuando haces algo malo? Es que es un caso por caso, porque no me gustaría dar una respuesta concreta porque sería reducir a todas las personas que tienen manifestaciones espirituales en, es esto. Sí, es muy particular, pero algo que sí voy a destacar es que aquí en Latinoamérica vio un demonio, porque nuestra cultura está cristianizada. Pero si hubiera estado en Medio Oriente, hubiera visto un yin, no un demonio, y hubiera tenido otras características. O sea, esos avistamientos están condicionados por nuestro contexto cultural. No son independientes, o sea, solamente lo podría aceptar si alguien ahí en medio de África, que su cultura va más hacia la Yoruba, de repente viera un Cristo o de repente viera un demonio fuera de todo contexto cultural. Siempre volvemos a proyectar esa noción previa que ya tenemos de lo real. Como aquí ya normalizamos que hay espíritus buenos y espíritus malos, los malos son demonios y los buenos son ángeles. Entonces, como yo estoy en malos pasos, porque pues la sociedad también te inculca, tomar es malo, excederte es malo, entonces yo ando en malos pasos. ¿Qué ente está relacionado con lo malo? Los demonios. Vas construyendo la imagen poco a poquito. Y te digo, no me gustaría ya simplificarlo en, es que estás condicionado, no, no, como estás sugestionado. No, tampoco me gustaría reducirlo a este punto, pero lo que también, bueno, nada más ya para destacar y dejar este punto aparte, no me parece tampoco justo que delegues esa responsabilidad de que, como yo ando en malos pasos porque tengo un demonio y ese demonio es el que me tienta o me anda checando. O sea, tú hazte responsable de lo que estás Claro, haciendo. ¿Por qué sales a tomar, a embriagarte y sabiendo que te está haciendo daño? ¿Qué estás buscando con eso? No le eches la culpa al demonio, o sea, trabaja en ti, ve hacia adentro, qué es lo que está pasando ahí y entonces hazte responsable. Y pues aparte de eso, yo no descartaría ninguna experiencia espiritual ni sobrenatural. Eso ya es muy personal. claro. Aquí en lo que es el satanismo, carnal, bueno, la religión cristiana te marca o te pusieron una idea de que un demonio se ve un ser rojo alado con cuernos, pero a la vez
la misma ideología cristiana te dice que Lucifer era el ángel más hermoso de la creación, ¿no? Entonces, yo sí me he puesto a pensar en si realmente estos entes tienen alguna forma, porque muchas personas también dicen que son seres que no podríamos llegar a dimensionar su forma real, como en el caso de los ángeles o arcángeles, que son ahora sí que cosotas grandísimas con de pronto una forma que nada tiene que ver con la forma humana que se le pinta a los ángeles, ¿verdad? En este caso, en el satanismo, ¿cómo se ve en sí se ve esta representación de un diablo rojo con alas y cuernos o es distinta? Algo que tenemos en común todos los paradigmas del satanismo es que las apariciones demoníacas son muy personales. O sea, para mí se me puede aparecer Satán como un señorzote con cuernos. Hay gente que dice que se le aparece en forma de una mujer. Hay gente que dice que se le aparece en forma de una cabra. O sea, parece que no hay un consenso de cuál es la forma de ese ente. Y me parece muy coherente que sea así, porque son entes desordenados, son entes que están fuera de la luz del orden, de lo establecido. O sea, naturalmente van a estar cambiando, van a estar mutando y también como que toman esta particularidad de la perspectiva de cada uno de nosotros. O sea, no podrías, o sea, en el momento en el que digamos, Satanás pesa tanto, tiene tanta altura, le gusta el chocolate, o sea, ya estaríamos ordenando un ente que de facto viene del plano de lo desordenado, del caos. No sé si se entiende un Sí, poquito claro. eso. La ilusión de la forma, por ejemplo, lo que vemos en la Boetia, las representaciones son como animalescas, así como amalgamas de animales. Tiene sentido por varias cosas, ¿no? Primero porque pues, la construcción histórica de estas figuras demoníacas viene de la distinción entre que lo humano es civilizado, es bueno, está con Dios. O sea, si ves los angelitos siempre son bonitos, hermosos o con alotas. Cuando son el caso de las carrozas o los querubines que ya tienen formas un poquito más abstractas, ese se explica más de parte de, el que me gusta más como lo expone es Pedro de Habano, que es uno de los pensadores cristianos que trató de resolver la controversia entre filósofos y científicos, porque había esta lucha de que, a ver, hay el plano espiritual y el plano material. El material sí lo podemos dilucidar con metodología, con sistemas empíricos, pero el espiritual siempre es introspectivo. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Y Pedro de Habano justamente escribe el Heptamerón, que es como un grimorio de magia angelical, y entre sus páginas él más o menos va describiendo la razón del por qué los entes angelicales son tan abstractos, porque son como vastos, son es más o menos la misma explicación que con los de un señor con barba, con chanclas. O sea, ya estaríamos limitando a esa entidad. Lo mismo con los ángeles, como son potestades con un poder inconmensurable, no da el nivel de Dios, entonces no están contenidos en una forma definida. En el caso de los demonios es parecido, pero no tanto por su poder, sino por su naturaleza, que es incontrolable, es caótica. Entonces, es interesante, es como a lo que iba, a Salomón se le aparecían, entre comillas, porque Salomón no hay un registro histórico fidedigno de que Salomón de hecho existió, pero él supuestamente encontró la forma definida de los demonios o los contuvo en esa forma y los encerró en los sellos que vienen en su grimorio. Digamos que esa forma que nos enseña Salomón es como él los contuvo en esa cárcel, pero si en algún momento se liberaran, volverían a su naturaleza caótica y sin forma. Ok. En todo lo que es la religión, ahora sí vuelvo a lo mismo, la religión cristiana, se tiene la conciencia o se tiene la creencia de que está Dios, la luz, y Satanás, la oscuridad, ¿no? Por el otro lado, en el satanismo también reconocen la existencia de Dios. Desde la corriente que yo sigo, no existe Dios, pero tampoco existen los demonios como entes separados del practicante. En la corriente teísta, que a lo mejor es la que podría ser un poquito más interesante porque es más como esotérica, sí existe un Dios, pero se ve de diferentes maneras. Puede ser como un demiurgo, un ente que se adjudica la creación,
como que la robó, ¿no? Es el caos, del caos es de donde surge todo, y de ese cambio constante fue que de repente pues, se suscitó que este universo pues apareciera. Entonces llega el Demiurgo y dice, ah, yo lo hice, esto es mío, y se apropia de él. Pero hay otras entidades aparte del Demiurgo que saben que es un ente que se autoproclama como un falso creador. Entonces, esa vertiente del satanismo es el satanismo anticósmico. Es de ahí de donde viene la guerra. O sea, es una lucha para recuperar, o más bien para luchar del lado del caos y defender a la creación, entre comillas, más bien emancipar a la creación del dominio de ese demiurgo, de ese falso creador. O si se entiende como Dios del cristianismo, este ente absolutamente bueno y todopoderoso, pero tú decides, porque Satán es el rey de esta tierra, es el príncipe de este mundo, seguir a esa entidad porque pues aquí vas a tener prosperidad, vas a tener riqueza y esas cosas, y en el momento en el que pues ya llegue el fin de tu vida, hay satanistas, teístas que creen que el infierno es como una pachanga donde vas a estar con Satanás y a lo mejor no embriagándote al tipo el Valhalla, Claro. pero sienten una paz por estar cerca de Satán. O hay gente que piensa arrepentirse al final de esos días y decir, ah, no, como Dios lo perdona todo, pues aquí sí me voy a destapar y voy a ser cruel y voy a excederme, pero ya cuando esté viejito ya me confieso Me y como Dios arrepiento y perdona ya. todo, ajá, y ya, San se acabó. No sé, no es una corriente que yo promueva o diga que es lo más coherente del mundo, pero existe. Ok. Ahorita mencionaste un nombre que de pronto para mí es algo, que no había escuchado. Algo de Miurgo, algo así lo mencionaste. ¿Qué vendría siendo? Es una entidad griega. No recuerdo quién fue el primero que exploró las características de esa entidad. Creo que fue Platón, fue Sócrates, que justamente ponía este problema, ¿no? De que qué pasaría si Dios realmente fuera malo. O sea, nosotros tenemos la idea de que Dios es todo lo bueno, es el amor, es la justicia, se me fue otra, bueno, tienen todas las características buenas, pero ¿qué pasaría si en lugar de eso nos está engañando? Entonces es una entidad que se propone para intentar resolver ese problema del mal. Algunos griegos sí se lo tomaban en serio y sí iban más allá a decir, no, entonces este no es el camino, y de ahí viene bueno, algunas vertientes de la goyete. Hay griegos pensadores que, ok, está bien, lo puedo aceptar y puedo razonar sobre esa idea, pero no va más allá de eso, ¿no? Únicamente se queda en el estrato de lo político. Pero sí, eso es una idea muy vieja, muy de la filosofía antigua. Ok. Ahorita, según lo que estoy entendiendo, mi hermano, ahora sí que se puede decir, ¿cómo se podría llamar el satanismo? ¿Religión? ¿Dogma? ¿Cómo se podría llamar? Yo sí lo defiendo como religión porque, como te decía, tú ocupas el lugar de Dios y ese trabajo de volver a reconectar con lo trascendente lo haces hacia adentro, contigo. Hay satanistas que se sienten incómodos al decir el satanismo es religión y prefieren dejarlo como una filosofía o un estilo de vida, si quieres, porque asumen que la religión implica un dogma, por lo tanto, implica una limitante para el ejercicio de mi voluntad, pero no es tan así. De todas maneras, el dogma como tal no está peleado con el satanismo siempre y cuando no vaya en contra de tu naturaleza carnal, tipo el que en el cristianismo, ¿no? En nada de sexo antes del matrimonio, o nada de excesos como lo que comentabas de tu amigo, ¿no? De embriagarse ni nada de esto. En el satanismo te dicen, no, pues date, ¿no? O sea, pues ¿qué Mm, tiene? Si te gusta, pues hazlo, pero pues ya te vas a enfrentar tú a las consecuencias, no te va a castigar Diosito ni Satán, o sea, a ti te va a dar la resaca, no a Diosito, y ya tú decides si eso es lo tuyo. Y tú ah, vas construyendo tu dogma, pero sobre eso, sobre tu experiencia personal. bueno, aquí, según entiendo, corrígeme si estoy equivocado,
lo tuyo va más al grado filosófico que al grado de decir, este, hay ciertos entes mágicos o entes, fuera de lo natural. Lo tuyo es más filosófico. Lo que expongo normalmente al público sí es pura filosofía, porque pienso que eso es favorable para la construcción de conocimiento. Porque si yo empiezo a hablar de mi experiencia personal, es mía, o sea, las interpretaciones y las intuiciones no las puedo compartir contigo porque no las vas a entender. No porque no tengas la capacidad de hacerlo, sino porque no estás viviendo en mi carne. Entonces eso me lo guardo para mí. Yo te digo, sí defiendo que el satanismo es una religión. Para mí, mi satanismo personal ya a nivel individual sí es una religión. Sí tengo un trabajo mágico espiritual, pero eso es privado. Te digo, lo que prefiero que se trate de divulgar dentro del satanismo únicamente serían los conceptos que podemos compartir y discutir entre todos. Por eso a lo mejor se podría parecer que yo nada más me quedo en la filosofía, Claro, pero no, sí hay que explorar las dos partes. claro. Pero en tu pensamiento personal, porque ya nos dejaste claros que hay gente, hay satanistas más del lado filosófico, más del lado, como quien dice, pues lo mencionaste, esotérico, ¿no? O mágico, o supernatural. En tu, a grandes rasgos, para no invadir tu privacidad, ¿tú sí crees en la existencia de, vaya, por así ponerlo en su grado más técnico, de demonios? Te lo voy a poner así para que también te quedes un poquito con la intriga. Para mí, esos entes, yo soy quien les imparte el poder. Si yo decido que ese ente vaya contigo, por ejemplo, eso está como mandado por mí, no es independiente. O sea, no sé si se entiende. O sea, no pienso que existan entes demoníacos exteriores a mí. Todo eso está dentro mío. Y yo decido si los arrojo o si los domino o si me relaciono con ellos, pero mientras yo así lo decido. Ok, muy bien, mi hermana. Ahorita te quiero hacer una pregunta sobre todo el tema que nos ha puesto de pronto la idea de Hollywood, de ver películas donde hay posesiones y donde hay manifestaciones tal cual demoníacas. Ahorita me acaba de marcar lo del tiempo. Déjame hacer otra sesión para que no se nos corte a media plática, porque sí es algo que considero que no estaría chido que a media plática, en lo mero bueno, nos pase lo que ahorita va. Va, sí, no hay problema. ¿Qué rollo, bandita? Regresamos después de otra pausa técnica no comercial, ya saben, patrocínenos. Bueno, carnales. Ahorita, justamente antes de la pausa, te estaba preguntando sobre todo esta imagen que nos han dado las películas, carnal, de las posesiones demoníacas, de las manifestaciones demoníacas, tal cual. Un ejemplo muy ferviente es el no sé, ¿te gusta el cine de terror? Más o menos. ¿Sí viste la película de La Monja? Sí, Bueno, ya es que te daban una explicación de que Balak tomaba la forma de la monja por una cuestión de blasfemia y todo ese show. Hay aquí sí. una pequeña pautita que me gustaría decir. En mi opinión personal, sí creo que exista todo este rollo de las posesiones demoníacas, de los pactos, de los rituales para invocaciones demoníacas, pero hay algo que sí estoy muy seguro. Y es que en las películas, incluso en algunas leyendas urbanas te dicen, mira al espejo y di María Sangrienta 3 veces y pum, aparece el demonio como si fuera el genio de Aladín, ¿no? O, Ándale. o nada más pone un pentagrama en la tierra y ya. Yo creo muy fervientemente de que un ritual para una invocación es mucho más complejo, mucho más metódico, pero sí creo que exista, ¿no? En tu opinión personal, carnal, anudado a el satanismo, güey, ¿cómo, o tú más bien, en tu opinión personal, cómo estás con esta imagen que nos ha dado Hollywood de las invocaciones, de las posesiones y de los demonios en general? A mí me gusta mucho cómo lo define mi colega Ingrid Skolander, que es con la chica que colaboré mucho tiempo en Templo de Satán y en Atelier Black Witch.
Ella justamente cita a estos dos monjes dominicos que escribieron el Maleus Maleficarum, que es el compendio de barbaridades cristianas más aberrante que podrías leer, porque con el fin de, pues al fin de cuentas la religión está muy ligada con la política, ¿no? Y con el fin de hacer propaganda al cristianismo, demonizaron las culturas paganas, bueno, lo que ellos llamaban pagano, que al fin de cuentas es lo que está en la periferia fuera del cristianismo. Y ellos fueron los que eran mitos que se contaban a voces, pero pues justamente venían de la iglesia. Estas historias de que en el bosque iban y se juntaban las brujas, porque siempre eran mujeres, porque has de saber que incluso en la Biblia Pedro muchas veces es muy despectivo con las mujeres, diciendo que son espíritus de maldad y que tientan al hombre. Y esta idea se seguía promoviendo también a voces en el bulo, en el pueblo, que las mujeres son las que invocaban al demonio y que le besaban el uyuyuy para obtener favores, que le quitaban el pirrín a los hombres y los ponían en nidos y los alimentaban. Ese tipo de babosadas las inventaron estos dos monjes dominicos. Y ese libro ha sido inspiración, además de que se ha transversado bastante y ha evolucionado con la historia, para muchos de los cuentos de terror. Y esto de la blasfemia, de que como si la iglesia o el cristianismo fuera el centro del universo y que todos los que estamos en contra es porque los odiamos y somos blasfemos. Entonces, pues, los demonios son estos representantes máximos de esa blasfemia y esa insurrección contra el cristianismo. eh, que el demonio es el estandarte máximo contra esa blasfemia y ofensa contra el cristianismo. Por eso es que como que lo personifican así muy grosero o muy obsceno. Y también eso concuerda con esta noción de que lo animal, porque también los demonios siempre babean o tienen garras o tienen cuernos, que son características animales. Mientras más cerca estés de lo animal, estás más lejos de Dios. O sea, dan esta noción de que lo civilizado, lo humano es lo que está cerca de Dios. Lo que esté fuera es aberrante, es animal, es sucio. Y si ves los demonios siempre son sucios, siempre son así desagradables. Es propaganda, o sea, perdón, pero es propaganda política contra las culturas que no son cristianas. Yo estoy muy en contra y por eso no me gustan las películas de terror porque ya no puedo verlas de otra manera. Es Ok. como cuando salía Mickey Mouse y te pintaba a los chinos o a los americanos de descendencia afroamericana, así con los labiosotes y con así muy exagerados los rasgos. Es lo mismo, es una caricatura de las culturas no cristianas. Ok, muy bien, mi hermano. Sí, justamente ahorita que mencionas este tema de lo, ¿cómo te diré? Lo sucio, lo llamaste así, ¿no? Ajá. Este estigma de que te dicen, no, cuando tu casa o cuando alguna persona está influenciada de forma demoníaca, huele feo, ¿no? O que aparecen los demonios y huele feo, ¿no? Que, vaya, como te comento, yo estoy muy picado también con el tema de la demonología, sobre todo con el demonio Astaroth, ¿no? Y en la demonología te dice que Astaroth es un ser de mucha sabiduría, pero que al momento de invocarlo el invocador debe de usar un anillo de plata en la nariz porque el olor de Astaroth es muy nauseabundo, ¿no? Y aquí pues hay algo que a lo mejor puede chocar porque mucha gente puede pensar, ah, es satánico, a lo mejor ves al demonio de una forma, como tú lo mencionaste, a ti se te puede parecer, no sé, a lo mejor un hombre trajeado, muy elegante, y a ellos lo pintan eh, un ser con garras de dragón que viene montado en un lobo y demás. Entonces, ¿tú sí crees en este concepto de estas señales blasfemas, se puede decir, el tema de que cuando se te aparece un demonio te voltea los crucifijos o te tira las imágenes religiosas y todo ese tema? En el enfoque del satanismo, ¿esto pasa?
No, bueno, o sea, veo como, no lo descartaría por completo porque se me hace hasta cierto punto provechoso para autoemanciparte, porque de hecho mucha gente se acerca al satanismo buscando esa emancipación de la ideología cristiana y la manera, pues sí, más efectiva de hacerlo es ridiculizando esa cultura. A lo mejor se puede entender como, bueno, no se puede entender, si hasta cierto punto es algo violento, yo no promovería una conducta anticristiana porque al fin de cuentas es volver a caer en lo mismo que hacen ellos, pero si ya en la privacidad de tu ritual a ti te sirve ser blasfemo para liberarte de esas cadenas, yo creo que podrías invocar esas fuerzas demoníacas para que te ayuden a pervertir esos símbolos. De alguna manera como que tú recuperas el control y te das cuenta de que, o sea, esas cruces volteadas, blasfemas, que otras cosas, ¿no? Que le puedes hacer a los símbolos cristianos, de que realmente no son tan importantes, no son tan poderosos. Y algo como los demonios, esto que estamos de acuerdo que son sucios, que son caóticos, que son bestiales, le pueden hacer eso a los símbolos que supuestamente son sagrados, los aterriza otra vez, los vuelve así mundanos como lo que realmente son una cruz de madera, una pintura en la pared, o sea, no significa nada, únicamente porque la cultura le da cierto poder, entonces pues, pareciera que son intocables, pero pues te das cuenta con la ayuda de los demonios de que no es así. O sea, en ese lado sí yo le vería algo provechoso. Yo a lo mejor al principio sí llegué a ser un poquito blasfemo. Yo llegué a ser blasfemo un tiempo, pero traté de superar esa etapa porque sí me daba cuenta que entraba en la contradicción, como que al mismo tiempo le estás dando poder a ese otro símbolo sobre de ti, como si tu poder dependiera de blasfemar contra ese símbolo. Cuando Claro, tú puedes crear desde cero o desde tu propia voluntad, no necesitas blasfemar contra el cristianismo para empoderarte, ¿no? claro. Y en el tema de lo que son las posesiones demoníacas, mi hermano, ¿tú cómo estás con ese tema? Híjole, es que si tú ves las posesiones demoníacas normalmente como lo de tu amigo, ¿no? De que ve una figura de un demonio que pues, o sea, te decía, siempre la construcción de esas figuras depende mucho de tu contexto cultural. Lo mismo pasa con las posesiones. La diferencia es que el trabajo, bueno, hay de dos sopas, o las que dicen que sí son posesiones así como de, la abuelita y de repente se le metió el chamuco y no sé qué, pero siempre hay un contexto religioso, siempre está cargado de un contexto religioso. O a gente que lo busca en los rituales ya de índole teísta, hay una práctica ritual donde sí se necesita, así le dicen, un cuerpo de posesión, como que tú te ofreces para que la entidad tome tu cuerpo y se comunique con los adeptos, ¿no? Ya Claro. da mensajes o escribe algo o cosas así, o se hace el ritual alrededor de ese cuerpo de posesión. Ahí yo veo mucha sugestión de parte de tanto del ritual, tanto de la misma gente como tú, porque de alguna manera te significa, o sea, sería casi casi como algo estilo a lo azteca o maya de que, es como yo darle una ofrenda en forma de mi cuerpo a esa entidad que yo venero, o sea, sería un honor, ¿no? No sé, yo no lo comparto porque al fin de cuentas, si el satanismo lo que busca es romper con las cadenas, es volverte fortalecer tu voluntad para que seas libre, o sea, otra vez volver a caer en lo mismo y decir, te entrego mi cuerpo para que hagas lo que quieras, se me hace contradictorio, no lo comparto y no sería algo que yo promovería. Por el lado de lo que ocurre, digamos, espontáneamente, porque la abuelita se portaba mal o el nietecito tiene ahí el chamuco porque heredó los pecados de 3 generaciones atrás, no sé, también se me hace como que un tipo de control de parte del cristianismo y la manera de darle explicación a ciertas afecciones psicológicas, sí, que antes se le atribuían a los demonios, porque has de saber que la lepra, que fue una pandemia que casi exterminó Europa, hubo mucha gente que salía a la calle y se flagelaba, así llena de las ronchas, de las marcas negras, porque la misma iglesia decía, es que es el pecado que se manifiesta en tu carne. Claro. Entonces la gente pensaba, si yo salgo y me flagelo y me confieso a Dios, se me van a quitar. Evidentemente no. Y al contrario, contagiaba más gente. Así lo mismo con las posesiones demoníacas. Puede ser esquizofrenia, incluso hasta a lo mejor un tipo de psicosis que tiene una explicación desde la medicina, pero se le daba esta explicación mítica porque necesita
necesitamos darle orden a esa afección para intentar controlarla con oración, con plegaria, pero pues tú hacer algo, no te puedes quedar que, es que no sé, te está convulsionando, pero quién sabe qué le está pasando. Tú ocupas los recursos que tienes para intentar significarlo y darle una solución. O sea, si respetamos ese proceso histórico y decimos, ok, en algún momento, pues sí estábamos bien soquetes y decíamos, estaba poseído, pero ya, o sea, en pleno siglo XX y todavía decir que, XXI, todavía decir que el primo está poseído porque le está saliendo espuma por la boca, no, llévalo a urgencia. Sí, claro. El, Partiendo de este tema, mi hermano, no sé si alguna vez escuchaste sobre el mentado caso de Josué. No, no, nunca lo había escuchado, ¿me lo puedes platicar? Sí, claro. Te recomendaría, si eres gustoso, que en algún momento en tus tiempos libres lo buscaras. Lo buscas como la mano pachona. Le pones caso Josué y te sale. Este caso es este programa era un programa de radio que se transmitía en vivo ciertos días a la semana, ¿no? Entonces da la casualidad de que un día están transmitiendo así normal y ese programa recibía llamadas de personas que lo estaban escuchando, ¿no? Estaban transcurriendo un programa normal y de repente entra una llamada de una persona que al principio no revela su identidad, pero esta persona dice que él durante muchos años intentó pactar con un demonio, ¿no? Intentó pactar con un ser de estos demoníacos hasta que lo logró. Entonces, él dice y él refiere que durante todos estos años un día algo le sale bien y logra establecer un vínculo con uno de estos seres y esta persona le pide, más bien, esta persona le pide al demonio que le dé sabiduría y que le dé riqueza, ¿no? Y esta persona dice que el demonio le dice, sabes que sí, pero tú a cambio vas a tener que ofrendarme el alma de alguien de tu familia, ¿no? Entonces esta persona se cuenta él, tiene testimonio de que pues desvivió a su abuela, porque él dice, yo pensé en mi mamá, pero mi mamá es mi mamá, ¿no? Y luego dice, pensé en mi hermano, pero no, mi hermano porque tiene mucho que vivir, dice mi abuela. Y él describe cómo la desvive, describe que supuestamente este ente le dijo, tienes que grabarle ciertos símbolos y la Marlis, el vato se los graba. Dice que cuando la policía llega, el cuerpo estaba como si fuera una muerte natural, ¿no? Total, dice que muchos años estuvo con este pacto hasta que un día empezó a haber un hostigamiento de parte de esos seres, porque conforme el pacto se iba haciendo más grande, iban aumentando los seres que lo rodeaban, ¿no? Hasta que un día ya no pudo, entonces decidió llamar a la estación de radio porque ahí se daba mucho que había con esta persona que se llamaba porque ya murió Juan Ramón Sainz. Había muchas personas que hacían, vaya, religiosos o que hacían liberaciones espirituales, exorcismos y demás. Entonces, su intención fue llamar para que lo ayudaran a deshacer el pacto y que ya estas entidades no lo hostigaran. Porque hay una que se me grabó mucho y vaya, tú sabes que la imaginación es poderosa, ¿no? Y cuando escuchas un programa de radio te lo imaginas. Entonces, él relata que él tenía mucho dinero, pero que ese dinero que él tenía se lo tenía que gastar en él, que no lo podía regalar, se lo tenía que gastar en él. Dice que una vez se le ocurrió darle 1,000 pesos a una persona sin casa, ¿verdad? A un homeless, que le dio 1,000 pesos y que al momento de él entrar a su casa ya lo estaba esperando una mujer y él la describe como una mujer sin piernas que se arrastraba y que en el momento en el que él entró a su casa, esta mujer se le echó encima por como un castigo por haber roto esa regla de no le debes de dar nada a nadie por caridad, ¿no? Entonces es un caso muy extraordinario que al oído impacta mucho y tal vez de pronto para personas que tienen una creencia más cristiana, una creencia como lo hemos estado platicando al demonizar, valga la redundancia, a los demonios,
pues sí es muy impactante, ¿no? Entonces, te preguntaba por todo esta relación que se le da cuando tú dices, soy satánico, ¿no? Y de repente muchas personas te van a relacionar como, oye, ¿no se te ha parecido esto? O no te han perturbado, o no te han atacado, todo este tipo de cosas que de pronto viéndolo de este lado de personas a las que se le inculcó el cristianismo, pues sí, suena muy lógico que si estás haciendo pactos con demonios malvados, pues te van a pasar este tipo de cosas, ¿verdad? Pues es que si te vas a meter en esta práctica, tú tienes que tener el control, no los entes, no los símbolos. Tú eres el Dios de tu universo subjetivo. Tú eres quien imparte el derecho y la justicia. Tú eres quien imparte el poder, no los entes. Yo no entiendo tampoco por qué hay gente que piensa de, no, es que me voy a pactar con el demonio y bajo cualquier precio yo necesito dinero y fama y mujeres. O sea, es como son los malestares de la cultura actual, porque si tú revisas la historia y te regresas, yo que sé, a los sumerios, por ejemplo, que es muy lejos, pero bueno, ellos tenían una entidad que era la que de alguna manera impartía la salud, la prosperidad en la agricultura, que era Ninurta, y quien se le oponía era un ente que ahorita podríamos llamar diabólico, Inapishti, no, Inapishti es el relato, hijo de. Hay un ente que se le opone a Ninurta y ese ente imparte las enfermedades, imparte la sequía. O sea, ¿por qué harías tú un trato con esa entidad? O sea, es la manera más primitiva de describir, pues, bueno, para los sumerios, el que tú tenías que ser rígido con los tiempos de cosecha, con los tiempos de riego, las temporadas, porque si no lo hacías, si salías de ese orden, entonces venía esta otra entidad y acababa con tus cosechas y producía enfermedades en tus seres queridos. Es la manera en que ellos controlaban su sistema agrícola, pero actualmente, o sea, ya no tiene sentido que tú quieras pactar con entidades que son desordenadas o que supuestamente te van a hacer daño a cambio de unos pesos, ¿no? No entiendo, bueno, desde mi postura no lo entiendo, pero sí estoy consciente que son los mismos malestares de la cultura porque ya vivimos tiempos de mucha desesperación. Ya no te alcanza para llegar a quincena, ya las relaciones interpersonales se han fragmentado muchísimo luego de la pandemia. Entonces, que quieras, ya estés tan desesperado que quieras contactar a una entidad aparentemente maligna a costa de todo por satisfacer tus deseos, dice más de la cultura que genera ese tipo de personas que de la persona en sí. A mí me entristece, no me asusta, me descorazona porque ese es el nivel de nuestra sociedad ya. Y otra cosa que también quería señalar es que fíjate que qué tipo de medios son los que divulgan ese tipo de historias. O sea, la mano peluda o la mano pachona, creo, dijiste que era. Yo me acuerdo de otro que es la mano peluda, ese es más viejito todavía, que era de radio. A lo mejor y es, pero lo confundí. Sí, la mano peluda. Ok. Sí, 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 la mano peluda. O sea, ellos, ¿qué es lo que te están vendiendo? El sensacionalismo, lo que ahora actualmente, pues ya anacrónicamente sería el clickbait, ¿no? Necesitan ese tipo de narrativas para que tú estés atento. O sea, a mí me gusta mucho un filósofo que se llama Guy Debord, que es quien escribió un super librazo que se llama La Sociedad del Espectáculo. Él, justamente su tesis es que actualmente y desde la televisión, o sea, las relaciones están mediadas por imágenes. Lo que aparece es bueno y si es bueno, aparece. Son las que dominan la narrativa y el curso de la historia. Necesitamos, por ejemplo, tu podcast que sea atractivo, o sea, que los temas que se estén tocando sean hasta cierto punto morbosos o de interés para la gente de a pie, para que tengas vistas y posteriormente puedas monetizar. Yo también más o menos voy por ese camino, pero justamente es el espectáculo el que nos condiciona. Tenemos que satisfacer ese espíritu del espectáculo con historias de posesiones, de gente que desvive a la abuelita, para que la gente nos vea y ahora moneticemos. No son los demonios los que determinan el curso de nuestra voluntad, sino es el espectáculo. Claro. Entonces, tal cual, ¿tú no crees que sea
vaya, como te lo pintan o tan posible el hecho de pactar con una entidad para lograr algo? No, porque es que es eso. Yo no confío en un medio que como a priori su objetivo es ganar dinero a costa del morbo, que me diga, esta historia es verídica, hay un señor que pactó con un demonio, hizo así con su familia y le pasó esto, no te creo nada. Tú quieres mi dinero, tú quieres mi atención. Claro. Por eso ahí no creería nada de esas historias. Que hay algo que se llaman las 13 verdades del mundo. ¿Alguna vez has escuchado sobre eso? No, tampoco. Bueno, en el catolicismo, vaya, nos vamos por el lado de todos estos rituales de exorcismo, rituales de magia blanca, si se puede decir así, que intenta contrarrestar las cosas malas. Existe algo que se llaman las 13 verdades del mundo, que ahora sí, como quien dice, según se cuenta, que es como una plegaria en la cual se afirman cosas sobre la existencia. Y esta plegaria te sirve para poder tú, ahora sí, poner en cautiverio a alguna, vaya, se le llama a alguna bruja con esta plegaria, ¿no? Mediante un ritual. ¿A qué voy con esto? Dicen que las personas que tienen esta información en su poder, que saben esta plegaria, son, son más propensas a ser atacados por estos entes, por brujas o por estas entidades, ¿no? Al momento de que una persona se mete a lo que es el satanismo, llega a pasar esto de que sea más propenso a ver algo que de pronto los demás no ven, o que sea más propenso a tener contactos de esta índole. Sí depende mucho de tu práctica, pero es que sí, fíjate que se va uno sugestionando a ver símbolos o ver entidades ya en todos lados, porque es la manera en que tú tienes de explicar el mundo. Tipo, o sea, si es envidioso es porque hay un ente que le provoca esa sensación, ¿no? Yo no soy así, o sea, te estoy tratando de dar una noción un poquito más espiritual, pero eso, o sea, nosotros ya la explicación que tenemos de esos males o de esas conductas, se las asociamos a los entes. Entonces, donde veamos todo ese tipo de problemas, vamos a tratar de darle esa explicación sobrenatural. Si para ti es muy importante esa plegaria y es algo que significa mucho tu realidad, evidentemente vas a encontrar, va a ser más fácil que encuentres oposición a eso que tú piensas que es tu valor máximo. Es algo que pasa muy similar a algo más mundano, como por ejemplo esto de los cristianos que son muy fundamentalistas, de colores muy celestes ¿Qué? y que salen a marchar porque creen que están en contra de la sociedad de los... Es eso, o sea, para ellos significa muchísimo lo que ellos ya presuponen como verdadero. Entonces ahora, como eso es a partir de ahí es de donde significan el resto del mundo, lo que no sea que esté alineado con mis intereses está en contra mío. Pasa lo mismo con esta plegaria, pero en chiquito. Lo que sea que pudiera atacarme o ir en contra de este valor máximo es porque es maligno, ¿no? A mí se me hace más coherente esa explicación, pero pues eso, ¿no? O sea, también te digo, si te vas a meter en este mundo, tú tienes que estar consciente que el control lo tienes tú, no las entidades, no el padrecito, no Satanás, o sea, tú eres el que imparte el poder. Claro. Yo, a raíz de alguna experiencia que me pasó, en la cual estuve a puntito de irme a un concierto de Valentín Elizalde, da la casualidad de que fui más propenso a ver cosas que de pronto los demás no veían, ¿no? ¿Tú crees en fantasmas? No. Este tipo de avistamientos que de pronto algunas personas tienen, ¿qué crees que sean, carnal? Pues puede ser un poquito más de lo mismo que te expliqué hace rato. O sea, mira, yo también de repente, tipo por mi cabello o alguna sombra o un humo, de repente ves alguna cara o algo que se te aparece, ¿no?
La explicación que yo le doy es que pues estamos normalmente condicionados a que estás en el baño, estás meditando y en la pared, pues ahí en los grumitos ves una cara, ¿no? O sea, Claro, una reacción muy instintiva que tenemos, como que formar patrones con esos estímulos que son difusos. De hecho, una técnica muy que se promueve mucho en la meditación para que puedas tener una experiencia de gnosis es la de la, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo dice Carroll? Como la vista de la muerte o la mirada de la muerte, que básicamente tú te desconectas de todo y nada más estás así con los ojos, claro. pero ya no piensas en nada, no sientes nada, bueno, nada porque estás en una posición muy incómoda, entonces el cuerpo te pide que te muevas, adormecen las piernas, ya te duelen los brazos, pero todos esos estímulos como son tantos y tú te tratas de desconectar del cuerpo, todo lo demás, todo como que tu percepción se vuelve muy difusa, pero el cerebro intenta volver a conectar todo, le trata de dar sentido. Ahí en ese inter es donde entra la gnosis, es donde ya te llega la iluminación, pues, pero realmente lo que está pasando es que tu cerebro le dio significado a algo que no lo tiene. A mí me gusta mucho un experimento no es de Skinner, es de Niklan, creo que sí es Niklan, es un conductista que te pone como unos lentes, pero tienen un sensor para que se quede fija una imagen en tu retina y te pone la imagen de una cara. Como tu cerebro se cansa tanto de ese estímulo, pasa lo mismo que en la meditación. Se satura tanto que empieza como que a distorsionarla y empieza a ser difuso, pero siempre lo separa en patrones coherentes. O sea, de repente es la silueta de la cara, nada más es así en vector, y lo separa nada más en lo que es la cara y los ojos y la nariz, luego nada más en el mentón, luego nada más el cráneo, y así, ¿no? Como que va bailando. O sea, a pesar de que el cerebro es capaz más bien, cuando el estímulo ya se sobrecarga, ya no es capaz de distinguir la forma de la figura, aún así, como lo separa, siempre son fragmentos que tienen sentido. En el caso de la meditación, de los fantasmas y eso, son estímulos difusos que a pesar de que pareciera que no tienen significado, que no tienen una forma definida, nuestra mente le da un significado que tiene sentido dentro de lo abstracto que pueda ser un mito, tu cabello o una vocecita, o sea, siempre es algo que tu cerebro le trata de dar sentido. Es la explicación que yo le doy. eh, Perdón si no soy tan sobrenaturalista ni tan sensacionalista, Claro, pero pues es que ese hilo de la duda es a donde me ha llevado. claro. ¿Tú crees que exista la magia? Sí, sí, la magia sí existe, pero no en un sentido sobrenatural. ¿Y cómo sería esto? Te digo, cuando tú, por ejemplo, estás creando en tu espacio que divulgas información sobre la cultura Baker, estás generando que cambien las voluntades. La magia al fin de cuentas, es la capacidad de transformar, es la capacidad de crear. Eso es la magia, no es el invocar en demonios, no es el hacer que un amarre, no, no, no. O sea, el puro hacer de transformar, eso ya es mágico. La cosa es que el trabajo mágico en sí no tiene que ser racional. O sea, digamos, no podría yo llamar magia a yo qué sé, un experimento químico o alguna explicación biológica, porque eso ya están definidos con conceptos concretos, ya objetivamos la realidad. La magia está fuera de esa realidad objetiva, en lo indefinido, en lo innombrable. A mí me gusta poner de ejemplo a las mujeres que en la antigüedad, para curar sus remedios, sus dolores, iban al bosque y juntaban hierbas para crear pócimas, ¿no? Algún menjurje, y con eso sanaban. Eso era magia porque en ese entonces no tenía nombre, no era ni paracetamol, no era ni tampoco activos de canábicos, ni nada de eso, no, 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 o sea, son mujeres que encontraron en esas hierbas un remedio para sus males. Posteriormente ya vamos identificando las sustancias, ya vamos identificando los activos y lo llamamos medicina, pero la precursora de la medicina fue una práctica mágica y eso es Claro, lo que hacemos magos. O sea, tratamos de jugar con la realidad que no tiene nombre para transformar y crear con ella. Si posteriormente eso se convierte en ciencia, pues es un proceso natural. claro.
Se puede globalizar como que es un tema más energético. No. ¿O a qué le llamas energía o energético? Por decir hay el Kid Maya creo se llama, que te dicen que cada persona tiene un propósito tal cual, ¿no? Hay personas que vinieron al mundo a cambiar, hay personas que vinieron al mundo a destruir y hay personas que vinieron al mundo a transformar, ¿no? Y esto no te lo voy a decir así de, quiero que me hagas más alto, habrá que abra más alto, ¿no? Sino al mero estilo filosófico de que te hagan cambiar un pensamiento para bien, ¿no? Para avanzar. Entonces, hay personas que son buenas para comunicar, hay personas que son buenas para escuchar. Entonces, todo eso se resume en un tema en el cual tu energía está enfocada para un fin, ¿no? Y es lo que te da la pauta de decir, sabes que tú tienes se puede llamar el don de la comunicación o el don de la sanación a través de saber escuchar los problemas, ¿no? A eso me refiero. Ah, ya, bueno, por ese lado sí le podría conceder que es entonces algo energético, como algo innato, ¿no? Yo a eso no me gusta tanto llamarlo energía porque se confunde con el neopaganismo. A mí me gusta dejarlo en voluntad, o sea, es tu voluntad única la que tiene la capacidad de, y ya le pones el apellido que quieras. Claro, muy bien, mi hermano. Bueno, bandita, volvemos ya después de la última parada técnica, no comercial. Patrocínenos. Bueno, ya estamos en la recta final, mis hermanos. Una gran plática, unos temas por demás interesantes. Y ya ahorita estuve platicando acá con el carnal y vamos a tener segunda parte. Ya en un futurito, pues vamos a darle. Mi hermano, ya para la recta final me gustaría pues poner los pies un poquito más en la tierra, como vulgarmente se le dice. Ya estuvimos tratando algunos temas pues un poquito más a nivel personal, filosófico e incluso a nivel mágico, si se le puede llamar así. Me gustaría preguntarte, carnal, para todas aquellas personas que de pronto están buscando algo más, ¿el satanismo es para todos? Sí soy un poquito de la idea todavía la villana, no le he podido superar, que el satanismo sí no es para todos, pero porque en el satanismo no se te propone un sentido de trascendencia común. Como ya toda la responsabilidad depende de ti, yo estoy consciente que no toda la gente tiene tanto el tiempo como la predisposición de ponerse a estudiar, de ponerse a trabajar. O sea, hay gente que pues realmente ya la vida diaria pues, ya es muy difícil de sacar adelante y necesitas de algo más cercano a lo que es Dios, de que ya te pone un sentido de trascendencia fijo y tú nada más sigues estos lineamientos y todo va a salir bien. Y de este lado no, de este lado te pide que te topes con, bueno, no te pide nada, sino, o sea, te vas a topar con pared, vas a entrar en muchas, no quiero decir que vas a sufrir, sino en el sentido de que es incómodo porque tienes que confrontarte a ti mismo, Claro, requiere más tiempo, requiere más esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Entonces, sí, no, no diría que es para todos, solamente que realmente te quieras hacer cargo de tu propia causa. Entonces, sí, el satanismo pues tiene las puertas abiertas. Pero si lo que quieres acá es que te diga qué hacer, o sea, que te pongan unos mandamientos satánicos que ni mandamientos son, o que te den un credo para que tú ya ores todas las noches a Satanás, eso no hay de este lado. muy bien, mi hermano. Para todas aquellas personas que, pues tú bien lo dijiste, tú comenzaste en esto del satanismo porque no te sentías ahora sí que, que encajaras en otro punto, ¿verdad? A lo mejor allá afuera hay personas que necesitan esto, pero aún no lo saben, ¿no? O tal vez necesitan esto o encajarían bien en el satanismo, pero se dejan llevar por esto que nos han inculcado de que el satanismo es algo malo y que el satanismo es ir a sacrificar ovejas o gallinas a Lucifer. A grandes rasgos, para todas esas personas que de pronto necesitan ese empujón, ¿qué definirías tú? ¿Qué definición le darías tú al satanismo como tal? Si es esto que nos dicen de hacer pactos, de hacer rituales, de ir a sacrificar animales, ¿qué definición habría ahí?
O sea, si tú te asumes como satanista, realmente lo que estás haciendo es asumirte como adversario del mundo. O sea, tú reconocer tu individualidad, tu causa única, que no está ligada, es independiente de las causas ajenas que te condicionan. Lo que tienes que hacer es hacerte de ella y confrontar a las demás causas. El satanista se caracteriza por tener una voluntad fuerte. No, no es como tú dices de que, es que los pasos para hacerte satanista es que le mate de un pollo negro a las 12 de la noche. No, no, eso no va a pasar. Muy bien, mi hermano. Si alguien ya está, pues ahora sí que encaminado y quiere de pronto, ahorita me mencionaste lo del templo de Satán, si quiere de pronto acercarse a alguna institución de estas, ¿las puertas están abiertas o necesitas tener algunos atributos como en algunas otras religiones filosóficas o dogmáticas que te dicen, tú necesitas ofrecer conocimiento, necesitas ofrecer algo a favor, o cualquier persona puede acercarse a estas instituciones para seguir un camino en el satanismo? Actualmente hay muchísimas agrupaciones satanistas, desde así grupitos en WhatsApp hasta ya como lo que es Templo de Satán, que bueno, o sea, el Templo de Satán de aquí de México no es como una institución religiosa como tal, es más bien o pretendía ser un grupo activista, tipo como lo que estaba pasando en Estados Unidos con The Satanic Temple, que era como la oposición contra la ideología evangélica, que ahí estaba culo. El satanismo allá es lo que quería hacer, como hacerle un contrapeso a estas legislaciones que se estaban haciendo justificadas en el evangelio y en el cristianismo. Acá eso no aplica, aquí sí hay como una separación más marcada entre iglesia y Estado. Sí está como que medio amalgamada a cierta cultura cristiana, pero pues eso ya es como daño colateral. Aquí no es tan necesario un The Satanic Temple como lo es en Estados Unidos, pero sí en el Templo de Satán se trata de promover esta lucha por el libre desarrollo de la personalidad, por el respeto al proyecto del, bueno, ¿cómo le dicen ellos? Es como el respeto irrestricto por el proyecto del otro, ese tipo de cosas, ¿no? Como que la defensa de los derechos individuales. ¿No te podría recomendar yo una institución del satanismo al que tú podrías ir a congregarte o que te enseñen sobre satanismo? Pues no, porque de este lado casi todos los que somos satanistas más coherentes somos autodidactas. O sea, tu camino es único y nadie más te lo va a enseñar. Te puedes apoyar, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? Que subo videos a TikTok y a YouTube, pero es a modo de presentar una noción conceptual más o menos común entre todas las corrientes satánicas, que es la voluntad, la libertad, algún análisis desde esos conceptos comunes, pero yo no imparto doctrina ni tampoco enseño satanismo. O sea, si eso te sirve, pues adelante. Si no, cuestiónalo y destrúyelo. O sea, no, no tienes que quedarte con esto. Tu camino es tuyo y tú tienes que ir construyéndolo por tu parte. No te recomendaría que busques congregaciones ni agrupaciones, pero si a ti se te hace provechoso, pues también no sería poco satánico que te dijera, esto no lo hagas. No, Claro, tú date, tú quieras, es tu voluntad. muy bien, hermano. ¿Por qué fue, ahora sí a pregunta personal, por qué fue que tú decidiste externar estos conocimientos y compartirlos con cualquier persona por medio de las redes sociales? Lo que pasa es que el discurso, bueno, que está dominando en las redes sociales sobre el satanismo es el teísta, pero es un teísta muy rancio, ese de que te dice los 666 pasos para pactar con Satán, o estos de que te venden los pactos ya directamente y contáctame para tener riqueza y dinero. Y ese es el satanismo que se está divulgando. A mí se me hace que se está cristianizando el satanismo, de hecho, y es mi manera muy personal de combatir contra esa desinformación. No pretendo, te digo, impartir doctrina y empezar a promover una nueva rama del satanismo, no para nada, sino únicamente desmitificar el satanismo, porque para mí lo más provechoso es que cada voluntad no esté condicionada por estos charlatanes y sacerdotes disque satánicos, sino que cada voluntad sea auténtica y se empodere por sí misma.
para seguir de alguna manera nutriendo este caos que es la diversidad de causas, diversidad de individuos que intentan hacerse con su proyecto personal. Porque, o sea, si tú tienes un proyecto independiente del mío, entonces indirectamente estamos provocando un desorden porque no estamos yendo hacia la misma dirección, cada quien va por su lado. Para mí eso es provechoso porque en el contraste, en la incomodidad, es lo que, más bien, el contraste y la incomodidad es lo que posibilita que haya progreso. Entonces, es mi manera, como de cierta manera, aportar a ese progreso de la humanidad. Es mi proyecto trascendente entre muchas otras cosas que hago. Muy bien, mi hermano. Una duda que me surgió, y esto ya es a nivel personal, se ha dado mucho el tema justamente de la satanización o la demonificación de las cosas que de pronto no entendemos, al poniéndolo en su grado más técnico o como vulgarmente se dice, de una persona que de pronto a lo mejor es muy creyente en la cultura cristiana y tú le dices, hola, soy Alejandro, soy satánico o soy satanista, ¿no? Ah, no, 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 Satán no, Satán no. Y se va, ¿no? En estos casos, tú como satanista, ¿tienes algún problema con formar una amistad con una persona que sea religiosa al lado cristiano si es que esta persona forma una amistad contigo? ¿Hay como que No, ese choque? no, o sea, de hecho, yo soy el que provoca el choque, Ok, pero a modo de que tú tienes una perspectiva muy diferente a la mía. O sea, que tenemos, yo lo veo así, como que estamos viendo la misma montaña desde dos puntos distintos. Yo quiero conocer tu perspectiva, pero para eso yo tengo que primero presentarte la mía para que tú desde ahí trates de formular tu postura. Yo trato, de hecho, últimamente he estado tratando de hacer ese ejercicio, también para practicar un poquito mi léxico, supongo, mi manera de comunicarme en vivo, porque con guioncito está más fácil, ¿no? Pero ya en vivo, ya presentar tus ideas es otra cosa. claro, Entonces sí me he llegado a meter a grupos que son más espirituales, no cristianos como tal, pero sí de una senda más a la derecha, como la disolución del ego y que una fuente universal y esas cosas, que son contrario a mi postura y que aún así ahí llego a decir, ah, yo soy satanista, sí se espantan y dicen, ah, no, es que tú eres el maligno, tú representas al mal. Lo que yo hago ahí es, no, espérame, mi postura es esta, mi noción de la realidad es aquella y mi proyecto trascendente va más alineado hacia esto. Entonces ya ven que no intento destruir ni generar caos ni nada de eso. Ya se abren un punto para platicar claro, y también es darle su lugar a la otra persona, no tipo de que yo tengo la verdad y lo que yo creo es correcto y lo que tú crees está mal, sino escuchar, hacer preguntas de, ah, bueno, ¿tú qué piensas sobre esto? O sea, ¿tú cómo te relacionas con tu Dios? ¿Qué sientes? O por qué has decidido seguir a ese Dios? Esas cosas como que también hacen que la otra persona vaya agarrando confianza, sí, vaya acercándose a ti. Se siente más cálida la conversación que simplemente así como que plantarte y decir, esta es mi postura, a ver, destruyela, no, no. Así claro. nadie puede llevar una conversación contigo. Me ha ayudado un poquito y no he tenido hasta el momento ningún conflicto con ningún cristiano. De hecho, hay un grupo por ahí, ya lo voy a mencionar, se llaman teísmo metafísico. Son como cristianos más como a lo apologista, como a lo filosófico, tratar de argumentar la existencia de Dios desde el teísmo clásico y esto. Y a mí me apapachan, o sea, sí platican conmigo y comparten y todo, y eso que son gente bastante fundamentalista. Entonces, no, tampoco, yo no satanizo a los cristianos, y de hecho, pues, ellos tampoco hasta el momento me han satanizado a mí, entonces, pues es recíproco. Muy bien. Quisiera ya para pues hacer la recta final, mi hermano. Esta pregunta sí es meramente por mi curiosidad. Ya tú me dices si quieres que la corte o si quieres que la deje. Ahorita mencionaste el tema de que se te haría muy contradictorio el que hubiera una forma de decir tú debes de hacer esto para ser satanista, ¿no? Por ahí andan varios escritos, varios documentos y demás que te hace mención a los mandamientos satánicos, ¿no? Que por un lado son mandamientos que suenan muy lógicos, que suenan muy coherentes, al lado de, vaya, de pronto el mandamiento cristiano te dice, no matarás, ¿no? No No dañarás al lastimar prójimo. al prójimo. Ajá.
Y por otro lado, en uno de los mandamientos satánicos te dice, si alguien te está molestando, pídele que pare, ¿no? Pero si no para, destrúyelo. Entonces, ¿tú qué piensas con este tema de los mandamientos satánicos? Bueno, de hecho es un bulo llamarlos mandamientos, no son mandamientos, son las 11 reglas de la tierra. Y eso fue como publicado por presión social hacia la Bey, porque la gente que estaba asociada con la Casa Negra, con la Church of Satan, no, no es la Casa, no, sí es la Casa Negra, pero la institución es la Church of Satan, estaba diciéndole a la Bey como de, oye, pero pues tu iglesia tiene leyes, tiene mandamientos, o sea, ¿qué es lo que nos significa a nosotros como satanistas? Pues lo estaban chingue y chingue hasta que la Bey dijo, bueno, ahí está, y publicó esas 11 reglas, pero son nada más como la carta de presentación de la Church of Satan. Esas 11 reglas condensan toda la filosofía de la Bey, pero no son obligatorias. De hecho, la Bey lo llega a decir en una entrevista, las reglas están para romperse, no son ni mandatorias ni tampoco son absolutas. Si tú consideras que alguna de estas no te llena o la consideras incongruente, tú rómpela, acaba con ella, pero pues como toda regla, tú lo haces, asumes las consecuencias, lo que no Claro. significa malo tampoco, pero pues eso, o sea, no hay nada mandatorio en el satanismo. Yo no comparto gran mayoría de las reglas porque se nota mucho este atisbo de darwinismo social de la Bey, que es de por sí un malentendido de la teoría darwiniana de, híjole, un señor alemán que no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida su nombre. Eh, eh, y de ahí la Bey se agarró para decir, ah, no, es que hay humanos más que determina el valor humano, es la fuerza. Entonces, es algo que promovía la Bey, tiene una ideología muy elitista, con la cual yo no comulgo. Y, por ejemplo, ese de, si alguien te molesta en espacio abierto, pídele que pare. O sea, de alguna manera, él siente que tiene el derecho de reclamar por ese espacio público porque es más fuerte, pero eso pues como que llevado a las últimas consecuencias te lleva a un pensamiento muy fascista. Ok. Yo no con eso, es parte de las reglas que yo diría, no, pues esto yo lo rompo, no rompo con ello, no me parece coherente, pero pues a cambio de eso yo también llevo pues de cierta manera mis propios dogmas, mis propias reglas de conducta que hasta el momento pues me han funcionado, pero ya están un poquito bastante apartadas de las de la iglesia de Satán. Muy bien, mi hermano. Bueno, carnal, para la recta final, ¿algo que te gustaría dejarles como mensaje a toda la raza que nos está viendo? A mí me gusta mucho acabar todos mis videos mencionando que compartan el contenido, que se siga divulgando esta información para que se siga expandiendo la llama negra. La llama negra, al fin de cuentas, es el conocimiento que se nos ha ocultado, que siempre, siempre en toda la cultura de la humanidad, lo que es ajeno, lo que está fuera de lo que entendemos como el orden, siempre se ha significado como maligno, porque no lo entendemos. Pero en el momento en el que nos abrimos a conocer, se vuelve más fácil comprender las necesidades de los demás. Entonces yo los invito a eso, a que dejen que la llama negra arda en sus voluntades, en su espíritu, para que entonces podamos fortalecernos entre todos. Muy bien, mi hermano. Excelentes palabras para ponernos a pensar, la verdad. Bueno, mis hermanos, pues ya quedó pactada la segunda parte y Cada consulta. estos temas, la verdad, no tienen un fin y está para mí mucho mejor que no tengan un fin porque siempre he pensado que el conocimiento es poder y entre más conocimiento tienes, mejor, ¿verdad? Bueno, mi hermano, muchas gracias por haber estado aquí, por ser parte de este proyecto. Yo me la pasé muy bien, de verdad espero que tú también te la hayas pasado bien en esta plática. No, increíble, muy ameno. Gracias por darme tu tiempo y tu conocimiento, mi hermano. No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Bueno, Carlos. De nuevo, repítenos tus redes sociales, donde te podemos encontrar y seguir. Ah, claro, sí, cierto. Me pueden encontrar como Pensamiento Satánico en YouTube y en TikTok, o igual en esas redes también les puede aparecer como Adfarcos, que creo que vas a poner el nombre en los comentarios. Claro. Siempre es un poquito difícil de pronunciar y de deletrear, pero bueno, más fácil como Pensamiento Satánico en YouTube y en TikTok. También estoy en Instagram y en Facebook, pero no soy tan activo en esas redes. Ok.
Bueno, pregunta plus y extra antes ya de irnos. ¿De dónde viene este nombre, mi hermano? ¿O qué significa? Ah, Atfarcos es ese señor que está ahí. Ok. ¿Sería una deidad o qué sería? A lo mejor el término más apropiado es egregor, pero sí es una entidad que yo creo. Ok. ¿Tú la creaste? Sí, es mío. Ok. Bueno, surgieron más dudas, pero igual para que la gente se suscriba la dejamos para la segunda parte, ¿verdad? Sí, ese es justo una ventanita de lo que yo hago en mi trabajo mágico personal. Es la entidad que yo decidí que podía salir al público. Como quien dice la esencia que dejaste creer, ¿verdad? Ándale, es lo único que voy a dejar de legado de mi trabajo mágico. Excelente. Bueno, mi hermano, pues de nuevo, muchas gracias. Ha sido para mí un honor y un placer que hayas aceptado la invitación y que seas parte de este proyecto. Y pues nos estamos viendo, de como que ya estamos en comunicación para la segunda parte y también cualquier cosa en la que te pueda pues ayudar, que de pronto alguna colaboración o alguna lo que se pueda, yo estoy puesto, mi hermano. Sale, no, igualmente es recíproco. Cualquier cosa, aquí andamos. Va, va, va. Bueno, carnales, este fue un episodio más. Recuerden lo que siempre les digo. Bueno, todas las redes sociales de Alejandro las vamos a dejar en la descripción para que vayan y lo sigan. También, ya saben, vayan a seguir a todas las redes sociales de Relatos Biker, Facebook, Instagram, TikTok y OnlyFans no tenemos, pero si quieren la abrimos, no hay bronca. Así que ya saben, banda, vayan a seguirnos a redes sociales. Recuerden lo que siempre les digo, hagan las cosas con amor, con pasión porque pues mejor si no van a ser así, mejor no hagan nada. Abracen a sus seres queridos porque nunca sabemos cuándo van a estar y cuándo no, carnales. Este fue un episodio más de Relatos Biker, el podcast. Esperemos que se la hayan pasado muy bien. Espero que te la hayas pasado bien, carnal. Y nos No, estamos viendo claro. la próxima, mis hermanos. Chao.